Señora Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanía Los Verdes. Buenas noches, señor presidente. Yo no puedo evitar sentirme francamente mal a ver a la diputada doña Teresa salir por esa puerta, porque sé de su trabajo y de su dedicación a los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad de Madrid. Por eso me parece que es malo hablar de transparencia y ver salir a Teresa por esa puerta. Como me voy a ceñir, porque creo que es importante y es muy bienvenida la proposición no de ley de UPyD, y creemos que es razonable, fundamentalmente porque nosotros, que como muy bien decía la diputada del Partido Socialista, somos elegidos y elegidas por los ciudadanos igual que todos los demás, igual que aquellos que ostentan el gobierno, tenemos derecho a conocer. Es una simple, incluso regla de cortesía. Tenemos el derecho a conocer aquello que tiene que ver con los ciudadanos y ciudadanas que todos y todas representamos. Y nos sorprende realmente tener que venir aquí a proponerlo. Probablemente el problema es que para los ingresos más relevantes, los que derivan de la participación en impuestos estatales, la información no será trascendente. Las entregas a cuenta llegan puntualmente, sin que sepamos cómo está la evolución de la recaudación real. Está en manos de la agencia tributaria y, como aquí señaló en alguna ocasión el consejero de Economía, se exige al Ministerio de Hacienda que cumpla con sus compromisos de información. Sin duda, conocer la evolución de los ingresos es fundamental para cualquier política de control presupuestario y difícilmente podemos los grupos parlamentarios realizar cabalmente nuestro trabajo sin esa información. Pero más allá de conocer los ingresos y mejorar la información que recibimos los grupos, hay un problema serio de autonomía política. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene una información mensual y trimestral de la que carece esta Cámara. Esta es la cuestión. El cumplimiento de la orden que desarrolle la Ley de Estabilidad Financiera genera un volumen de información que se hurta a la Asamblea de Madrid. Y la cuestión política es ¿qué grado de autonomía política defendemos para nuestra comunidad? No solo se le remite al señor Montoro todos los meses el estado de ejecución del presupuesto, de gastos e ingresos, sino que también el señor Montoro conoce, y cito textualmente, el detalle de las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles y no imputadas al presupuesto. En fin, decía antes, señor consejero, señor Osorio, que yo también agradezco que esté aquí escuchando esta proposición no de ley donde no va a intervenir, decía que no nos daban información por culpa del reglamento. No, señor Osorio, no nos dan información porque ustedes, los del Partido Popular, han decidido que los ciudadanos sigan pensando que somos los políticos lo peor que hay en la sociedad, que sigan pensando que somos oscuros, que somos opacos y que además les engañamos. Luego se ofenden con palabras que se pronuncian en este atril, pero es que es haciendo esa política, señor Osorio, como los ciudadanos opinan que lo que se produce en las administraciones y en las instituciones es corrupción. Eso es, señor Osorio. Porque verá, tiene el señor Montoro la fortuna de conocer lo que el señor Rubén Bejarano lleva meses queriendo saber. ¿Cuánto se debe en sanidad madrileña y cuánto no ha pasado por el presupuesto? Por ejemplo, no lo sabe, señor Osorio. Lo ha preguntado desde que es diputado, es decir, casi 2 años. También conoce el señor Montoro el uso que se da a las operaciones de endeudamiento, el plan de tesorería o el debate de la deuda pública. O sea, que el afortunado ministro conoce con quién se endeuda la Comunidad de Madrid, cosa que los diputados y diputadas de esta Cámara no lo conocemos. Datos que no solo se facilitan mensualmente, sino trimestralmente, junto con información relativa al personal. Datos que se facilitan al Ministerio de Hacienda tanto mensualmente como trimestralmente. Lo decía Teresa antes y lo repito yo todas las veces.
Les hemos solicitado hoy verbalmente, otras veces por escrito, eso sí, lo queremos, como muy bien dice la PNL, con carácter inmediato, se remitan a la Asamblea de Madrid los informes remitidos al Ministerio en virtud de la orden por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Eso es lo que pedimos, porque no solo hace falta reformar la Ley de la Hacienda Autonómica en el aspecto que señala la PNL que presenta UPyD, sino que además se debe actualizar las obligaciones de transparencia con esta Cámara en los términos indicados por la Ley de Estabilidad. Hay algo que es muy evidente. Nuestro modelo de presupuesto está inspirado por una interpretación del control enfocada a garantizar el cumplimiento de la legalidad. A eso dedicamos un par de meses al año. Un par de meses sin que los ciudadanos y ciudadanas acaben de enterarse de qué discutimos aquí, porque se trata de documentos dirigidos a los organismos interesados y, efectivamente, no a la ciudadanía. ¿Puede la ciudadanía valorar el grado de eficacia y de eficiencia de la utilización de los recursos públicos que ha tenido lugar? ¿Es el planteamiento financiero subyacente en el que presupuesto sostenible en el tiempo? No hay respuesta a esas preguntas porque no hay información de relevancia en los contenidos presupuestarios que conocemos. Y voy a volver a aprovechar que está aquí el consejero. Mire, desde mi grupo hemos formulado muchísimas preguntas para que el Gobierno nos conteste, por ejemplo, algo que necesita saber Eulalia Vaquero, es ¿cuánto dinero invierte el Gobierno de la Comunidad de Madrid en educación en la Ciudad de Madrid? He traído solamente unas cuantas. Las respuestas que ustedes dan son, en relación con las iniciativas, lo que marca el presupuesto. Es muy difícil. ¿Por qué no nos quieren dar esa información? ¿Por qué? Es que es una respuesta que seguramente el señor Muñoz Abrines, no sé si contestará o no, pero podría contestar por un ejercicio de transparencia. ¿Por qué no nos dan la información? Díganos que es porque no les da la gana. Nos quedamos más tranquilos y más contentos. No, nos dan ustedes una argucia, no se sabe muy bien de qué, y luego el consejero habla de reglamento, y sinceramente, pues al final lo que provocan es situaciones incómodas, que deberían ustedes, que son el partido que está en el Gobierno, deberían ser los primeros en tener interés en solucionar. Los primeros. Porque verán, cuestiones relevantes para la sostenibilidad fiscal, como los ingresos, los detalles de la deuda, los compromisos no tenidos con los proveedores, no pueden ser conocidos con las informaciones que ustedes facilitan. El presupuesto es un instrumento donde quedan plasmadas las políticas públicas. La falta de transparencia sobre su ejecución es un medio de encubrir ante los contribuyentes los costes y beneficios de las decisiones sobre impuestos y gastos. Exigir a la mayoría de los madrileños y madrileñas disciplina fiscal, sufrimiento, recortarle los apoyos públicos a su vida cotidiana sin que los ciudadanos y ciudadanas sepan de dónde viene la deuda, ni cuánto se debe, ni cuántos ingresos fiscales se recaudan, ni cuántas facturas andan en los cajones, es una falta de respeto a la ciudadanía. Desde luego, una gran falta de respeto. Pero lo que es más grave es una huida del control democrático. La información sobre la ejecución presupuestaria que se reclama aquí hoy es solo una parte de los déficits de calidad democrática que padecemos en esta comunidad. Hoy se presume mucho en los bancos del Partido Popular sobre el grado de déficit alcanzado. Claro que no sabemos muy bien si esta es o no una cifra rigurosa. Por ejemplo, el Observatorio de Política Fiscal de las Comunidades Autónomas informaba hace poco que la Comunidad de Madrid ha aplicado al presupuesto en el año 2012 mayores cantidades que las obligaciones reconocidas en la cuenta 413, por ejemplo. Esto puede ser un error o puede ser una mala práctica, pero en todo caso es imposible de saber con la información que ustedes nos facilitan. En consecuencia, tenemos razones para dudar de las cifras que ustedes presentan. La política económica de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un pozo del que es imposible saber ni sus vericuetos ni su profundidad. Solo podemos saber que es oscuro y opaco y genera mucha desconfianza. Dependemos de pliegos que no se publican porque el que se va a presentar aún no ha dicho si se presenta. Antes, aquí, se ha hablado de empresas privadas que hacen informes de los que luego esas mismas empresas son los mayores beneficiarios. Nos endeudamos
con quien no puede decirse: vendemos pedazos de nuestra salud pública sin saber en qué condiciones reales. Este es un notable déficit de calidad democrática que no resolverían ustedes apoyando esta PNL o nuestra propuesta de que se incorporen las obligaciones de transparencia que indica la orden de estabilidad. No, pero al menos ayudaría a dotar de cierta credibilidad a las cifras que se manejan y a la gestión pública. Sin embargo, el camino que ustedes han elegido es otro. Siguiendo la consigna de todos los PPs, el nacional, el regional y supongo que el del más allá, no es que estemos reformando la administración pública, es que se quiere acabar con ella. La notable falta de transparencia, la política de privatizaciones y las prácticas opacas de contratación pública les han llevado a ustedes a situaciones más que comprometidas. Ustedes acabarán siendo políticamente responsables de esa situación, les guste o no, pertenezcan a esta legislatura o a otra, a este presidente o a otra presidenta. Tienen ustedes poco tiempo para avanzar en transparencia y en credibilidad, si es que pueden recuperar algo de ella, que sinceramente lo dudo. Los ingresos, lo que se debe a proveedores, la deuda viva y sus tenedores, el plan de tesorería, los gastos que se han financiado con deuda, son datos de la ejecución presupuestaria que hoy por hoy esta Cámara ignora. Se lo hemos dicho en algunas ocasiones, es el momento de elegir si ustedes se enrocan en las malas prácticas o si dan algún paso en la buena dirección. No voy a terminar sin volver a repetir al señor consejero: le volveremos a remitir tantas preguntas como ustedes no han contestado. Y sinceramente nos iremos municipio a municipio a decir que siguen ustedes ocultando y mintiendo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Tiene la palabra el señor